Mientras ustedes comparten, gloria a Dios, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano, y los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ya más o menos usted sabe de qué vamos a hablar. Así es de que estoy un poquito ronca. Les pido disculpas antes de hablar la palabra. Ahorita regreso. Ahora sí, ya estamos aquí. Bueno, dice la palabra del Señor acá. Gloria a Dios. Dice: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, e invocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuese traído. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos y a nadie hallamos dentro. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Dice la palabra de Dios, amados hermanos, acá, gloria a Dios. ¿Usted quiere saber de qué secta está hablando nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra? Usted ha escuchado que dicen muchos que la secta es de los cristianos. Pues ahora vamos a darnos cuenta qué tan cierto es lo que ellos dicen. Así de que ayúdenme a compartir, ayúdenme a darle like a la página o a nuestro video. Ayúdenme allí, amados hermanos, porque hoy vamos a dar a conocer de qué secta está hablando el Señor Jesucristo. Porque en el libro de los Hechos es el mismo Señor Jesucristo quien habla a los apóstoles, si se da cuenta. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan eran perseguidos. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan se habían levantado a expandir, gloria a Dios, a expandir la palabra de Dios por todo el mundo. Y hubieron varones que no les gustaba que Pedro y Juan predicasen la verdad. Gracias, mi hermana Iliana Alvarado. Muchas gracias, mi hermanita, por compartir la palabra de Dios. Está compartiendo ese gran amor que usted tiene para las almas. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios había preparado a Pedro y a Juan para que fuesen a predicarle al mundo entero. Pero resulta que en ese entonces ya había una secta, la cual no quería al cristianismo, no querían al que predicaba el evangelio, odiaban al que predicara la verdad. ¿Y quién era esa secta de
de la cual el Señor estaba hablando. Si te das cuenta, dice acá, entonces levantándose el sumo sacerdote, oiga, el sumo sacerdote, porque Dios no se refería, cuando Jesucristo estaba, no habían sacerdotes, sino habían apóstoles. Yo no quiero equivocar a nadie, no quiero engañar a nadie, pero el Señor dice, amados hermanos, acá, dice en esta noche que la secta se formaba en sacerdotes, aleluya, y saduceos. Se habían llenado de celos al ver que la gente seguía más a Pedro y a Juan y también a Pablo. Entonces ellos se llenaron de celos al ver que la gente ya seguía más el evangelio de Jesucristo. Porque déjame decirte que el evangelio tú y yo lo venimos llevando desde que Jesucristo vino a este mundo. Por lo tanto, nosotros somos de la iglesia de Jesucristo. No la iglesia que hizo el hombre o la mujer, sino la iglesia que fundó Cristo en tu corazón y en la mía. Cuando el Señor envió a Pedro y a Juan a predicar el evangelio, dice que los sacerdotes empezaron a perseguirlo. Empezaron a perseguir a Pedro y a Juan. Y dice acá, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, oiga, todos los que seguían al sacerdote, los que estaban con el sacerdote, se levantaron juntamente con él. Dice, y se fueron, porque se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Eran los 11 apóstoles que andaban con Jesucristo. Digo 11 porque uno fue el que traicionó a Jesucristo. Eran 12 apóstoles, pero de los 12 quedaron 11. Y dice la palabra de Dios que Pedro y Juan, que eran los que habían quedado para predicar el evangelio, eran perseguidos por una secta. Pero ahora a nosotros nos llaman sectarios, a nosotros nos llaman religiosos, a nosotros nos llaman muchos nombres que nos han puesto. Pero yo te digo a ti, nosotros seguimos al blanco que es Cristo. Nosotros seguimos el verdadero evangelio que viene de Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo a Pedro, sobre esta piedra yo fundaré mi iglesia, no se refería a la piedra, se refería a Pedro. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos un corazón tan duro, la cual el mismo Señor la iba a ablandar para reconstruir su iglesia allí y llevar su evangelio. Y por eso dice la palabra de Dios, ahora tú puedes desengañarte. Lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17. ¿Por quiénes eran perseguidos Pedro y Juan? ¿Por quiénes? Déjame decirte que tendrá el tiempo en que esta misma secta se levantará para perseguir al cristiano, para quererlos matar, porque ellos se darán cuenta que no podrán con el evangelio, no podrán con los hijos de Dios, no podrán, amados hermanos, callar. Entonces, cuando esto suceda, Jesucristo vendrá por su iglesia y se los llevará. ¿Por qué? Porque la secta se levantará en contra de los hijos del Señor. ¿Y quiénes son esos sectarios? ¿Quiénes son los de esa secta? La palabra de Dios dice acá, aleluya, que se levantaron los sumos sacerdotes y todos los que estaban con él. Esto es la secta.
de los saduceos que se llenaron de celos, porque Dios había levantado a los apóstoles a predicar el evangelio. Y ahí donde empezó el combate, amados hermanos, entre el Hijo de Dios y los de esta secta, que aún no quieren reconocer al verdadero Jesucristo. Si está en tus manos de compartir esta palabra, no te avergüences en compartirlo, compártelo, para que te des cuenta quiénes son los de la secta, ¿sabes? Yo no tengo miedo, ni tampoco tengo, como dice, amados hermanos, pelos en la lengua, ni huesos en la lengua. Dios dijo, en lengua de tartamudo, yo pondré mi palabra. Y yo puede ser que sea una de ellas. Puede ser que yo sea una de ellas, que no sepa nada de este mundo, porque sabes, dice la palabra de Dios, que Él levantará al más vil de este mundo para avergonzar a los que se creen poder y hacer o saber, pero que en realidad no saben ni lo que dicen, ni lo que hacen, porque todo lo que dicen, amados hermanos, no lo hacen, ni lo cumplen, sino que ponen a que dicen ellos a sus feligreses a cargar, pero ellos no lo cargan, a hacerlo, pero ellos no lo hacen. Ahora, dice la palabra del Señor acá, es la secta de los saduceos que se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Se da cuenta? Los cristianos vamos a ser perseguidos por ellos, por los de esa secta. Por ellos que contradicen, ellos mismos se contradicen. ¿Por qué ellos mismos se contradicen? Porque dicen cosas vanas, dicen cosas que dicen que la Biblia lo dice, pero que en realidad ellos se lo acomodan a su manera. Hay muchas cosas en las cuales yo quisiera hablarles, en las cuales se vienen a mi vida a hablarles a través de la palabra de Dios. Pero el diablo se entrepone, ¿y sabes cómo? Me pongo luego ronca para ya no poder hablar. Pero gracias a Dios, Dios me está dando la fuerza, porque Él dice, estamos viviendo los últimos tiempos y yo quiero que la gente reconozca, que la gente sepa de mi verdad, de mi palabra. Los apóstoles fueron encarcelados. Los apóstoles, amados hermanos, fueron golpeados, fueron torturados, fueron maltratados a causa de ¿qué? De la verdad. ¿Y quiénes fueron? Yo no entiendo por qué la gente no alcanza a entender lo que la palabra de Dios dice. Si en aquel tiempo habla, amados hermanos, en el libro de San Mateo, donde dice que fueron los sacerdotes, los levitas, los alguaciles, los que crucificaron a Jesucristo, porque no lo querían, no lo amaban. Yo no entiendo cómo es que la gente no alcanza a entender lo que la palabra de Dios dice. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesucristo? Si tú tienes la respuesta, tú la has leído, ponlo ahí en un comentario. La cita bíblica donde el Señor Jesucristo habla de quiénes fueron los que los crucificaron. Y por eso el Señor mismo dice, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Jesucristo aún tiene compasión y misericordia de ellos. Pero ahora es al revés la cosa. Porque ahora no son ellos los de la secta, sino que somos nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios, Pedro y Juan, ¿a quiénes seguían ellos? Ellos seguían a Jesucristo. Ellos eran apóstoles de Jesucristo.
¿Y por qué no fueron echados a la cárcel? Si no fueron por sacerdotes, por saduceos, que eran de una secta. ¿Por qué? Porque se llenaron de celos al ver que Pedro y Juan se estaban ganando a la gente. Y eso está sucediendo hoy en día. Porque no es que yo me quiera dar la grande, o no es que yo quiera hacerme la grande, pero yo he ganado personas católicas, personas que yo con la palabra de Dios les he aclarado, no con mi corazón, ni con mi mente, ni con mi boca, sino con la palabra de Dios. Y les he hecho saber quiénes fueron los que crucificaron al Señor. Mira, para estos tiempos, la Biblia habla y dice, habla de aquellos hombres que se hacen pasar o se hacen ver en las calles, en las esquinas, vestidos, dice, de largo, de púrpura. ¿Quiénes son ellos? El libro Apocalipsis lo habla muy claramente. Ahora bien, dice la palabra de Dios acá, ellos son los de la secta, porque son los que aún sigan persiguiendo y hablando mal de los cristianos. Ya no se dedican a predicar, como ellos dicen, sino se dedican a blasfemar. Pero ¿sabes qué? No blasfeman en contra de ti ni en contra de mí. Blasfeman en contra de Dios, porque están en contra de su palabra. Sigue diciendo. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel, oiga, mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, vayan. ¿Quién fue que sacó a Pedro y a Juan de la cárcel? Primeramente, los sacerdotes, sus seguidores, y los saduceos, los levitas, y amados hermanos, los alguaciles, que son los que hacen caso a ellos, fueron los que pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió la puerta y los sacó a ellos de ahí. Entonces Juan y Pedro, ¿respaldo de quién tenían? De Jesucristo. ¿Y por qué no fueron echados a la cárcel? Por los de la secta, por los sectarios, por los que no querían el evangelio y no lo siguen queriendo hasta el día de hoy. Dice la palabra del Señor acá. Llegó el ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos dijo, id, puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida o de esta profecía. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Por qué es que el Señor está hablando? Porque Él sabía. Él sabe quién lo crucificó a Él. Si te das cuenta, en el libro, amados hermanos, en el mismo libro, creo, de los Hechos, habla donde dice de que aquel hombre que decía, amados hermanos, cuando decían que crucificaran al Señor Jesucristo, y toda la gente gritaba y decía que sacaran mejor a Barrabás, porque Barrabás era uno de ellos, de los sectarios, y preferían a Barrabás que a Jesucristo, y por eso decía que sacaran a Barrabás y que dejaran a Jesucristo en la cárcel, porque Jesucristo tenía que ser crucificado. Aleluya. Por eso, amados hermanos, Jesús dice que cuando Jesús se presentó ante Pilatos, aleluya, dice la palabra del Señor que todos empezaron a acusarle, diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que el mismo de Cristo
Eso es lo que están haciendo hoy en día ellos. Y Jesucristo, Jehová Dios y Jesucristo dijeron que lo que Jehová Dios había dicho, que no lo cambiaran hasta el día de hoy. Pero muchos lo han cambiado. Y por eso dice, amados hermanos, que cuando él fue entregado a Pilato, entonces dice que mucha gente prefirió a Barrabás que a Jesucristo. Diciendo, amados hermanos, que lo soltaran a Barrabás y que dejaran a Jesucristo allí. ¿Y quiénes fueron ellos? Fueron los sacerdotes, fueron los levitas, los que hicieron eso. Ahora, por eso es de que nosotros, amados hermanos, debemos de estar sabidos por quienes vamos a ser perseguidos, o por quienes somos ya perseguidos, por quienes ya somos ultrajados, maltratados, blasfemados, por quienes ya estamos sufriendo. Yo no vengo a insultar a nadie, tampoco vengo a ofender a nadie, porque es la palabra de Dios la que estamos hablando. Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jesucristo llegó y los sacó y les dijo, pónganse de pie y vayan al templo, a la ciudad, al pueblo, y den toda palabra de esta profecía a todo aquel que tenga vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron, oiga, otra vez. Ya estando ellos en el templo, ¿quiénes fueron los que volvieron a llegar para turbarlos, para molestarlos, para azotarlos, para volverlos a encarcelar? Ahora lo vamos a leer. Dice acá, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los apóstoles entraron de mañana a enseñar al templo a la gente. Estando allí enseñando, dice, entre tanto que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, invocaron al concilio. Se juntó el sacerdote y todo lo de la secta a un concilio. Hicieron una invocación entre ellos para murmurar, para hablar de qué era lo que iban a hacer en contra de Pedro y Juan. Y dice que estando en el concilio, todos los ancianos y los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, oiga, que se equivocaron, porque cuando ellos llegaron, ya el ángel de Jehová los había sacado de la cárcel y ya ellos estaban en el templo predicando la palabra de Dios. Y dice acá, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie, ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová ya había sacado a Pedro y a Juan, y los había llevado al templo para que siguiesen predicando el evangelio. Y dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar a aquellos. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Aleluya. Ese es mi Dios. Ese es mi Padre que está en el cielo. Aleluya. El que todo lo puede. El que estará por siempre conmigo. El que va conmigo en todo momento. Ese es mi Dios. El que nos defiende de todo lo malo. Por eso dice el Señor: no temáis al que mata el cuerpo, más bien temed al que mata el alma, que es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor
Aleluya. Que cuando ellos fueron a darle la noticia a los sacerdotes y aquellos con quienes ellos estaban, dio la noticia y le dijo: aquellos varones que tú pusiste en la cárcel, allá están en el templo predicando y enseñando al pueblo. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Tuvieron miedo, porque sabían que había quien defendiera a Pedro y a Juan. Ya empezaron a tener miedo. Ya los llevaron, pero sin violencia, porque temían a ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos escritamente que nos enseñéis? Oiga, ¿no te mandamos escritamente que no enseñéis? Estaban prohibiendo enseñar. Los sacerdotes estaban prohibiendo enseñar la verdad. No querían que la verdad se supiese. Ellos dijeron: ya quitamos al Rey de Reyes, ya quitamos a Cristo, a Jesús del camino. Ahora vamos a quitar a los apóstoles. Pero más no sabía que tenían a alguien que los estaba defendiendo. Y dice acá, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos escritamente que no enseñéis en ese nombre. Oiga, que no enseñéis en ese nombre. ¿De qué nombre estaban hablando? Del nombre de Jesucristo. Los sacerdotes estaban diciéndoles: ¿acaso no les escribimos? ¿Acaso no les dimos un decreto, un escrito de que no les enseñen a nombre de Jesucristo? Pero no han cumplido, por lo tanto, vuelven a la cárcel, vuelven a ser castigados. ¿Se da cuenta? Dice la palabra del Señor acá, que no enseñéis de ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué es la doctrina de esa secta? ¿Cuál es la doctrina de esa secta? La doctrina de esa secta es que tú puedes hacer lo que tú quieras, andar como tú quieras, total. Cuando tú mueres vas a ser encarcelado para que tus pecados sean perdonados, y después vas ante el juez, que es el Señor, y Él te va a decir: ya eres perdonado, ven, hijo mío, al paraíso. No, mentira de Satanás. No existe purgatorio, no existe. Acá en la tierra tú vas a entregar cuenta. Por eso el Señor ha levantado a sus siervos para que te prediquen, para que te hablen la verdad, para que te digan que acá en la tierra tú tienes el tiempo suficiente para pedirle perdón al Santo de Israel, no al hombre. No te vas a ir a confesar al hombre, sino te vas a confesar ante el Rey que todo lo puede. Tampoco vas a rezar un montón de rosario para que tu perdón, para que tú seas perdonado tus pecados, no. Tampoco vas a ir a cargar a un Cristo de madera, a un Cristo que ellos todavía lo tienen crucificado, mientras que el Cristo mío, Él venció la cruz, venció la muerte, se levantó de la tumba, aleluya, y fue al cielo a prepararte el lugar para ti. Si tú le eres fiel, ¿te das cuenta? Ese es el Cristo que yo alabo, el que ya no está en la cruz, en la que muchos hoy en día tienen crucificado a Jesucristo según ellos. Pero no es así. Están engañando a mucha gente. Por eso, si te das cuenta, aquí dice que los sacerdotes y los alguaciles y los saduceos trajeron a Juan y a Pedro para decirles: ¿acaso no les advertimos que no hablaran de Cristo? ¿Acaso no les escribimos que no hablaran de Él? Por lo tanto,
serán castigados nuevamente porque querían callar. Y eso es lo que quieren ahora. Ahora te dicen a ti, tú te puedes congregar sin pedir perdón, sin decirle, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. El Señor dice, convertidos y arrepentidos de todo corazón, para que yo pueda perdonar todo vuestro pecado y sean limpios con mi sangre preciosa. Y yo pues pueda escribir tu nombre en el libro de la vida, para que en aquel día tu nombre se encuentre escrito allá. Ahora dime, ¿de qué iglesia eres tú? ¿La iglesia de Cristo o la iglesia de los hombres? Porque la iglesia de los hombres no tienen una doctrina real, una doctrina verdadera, como la que tenemos nosotros. O te puedo decir como la que Jesucristo dejó escrito en su palabra. Él dice, dejad todo lo malo, dejad todo lo del mundo, dejad todo atrás, porque aquí te he hecho nueva criatura. Te he sacado de las tinieblas y te he traído hacia la luz, porque yo soy luz, dice el Señor. Pero ellos siguen viviendo en la oscuridad, siguen engañando a mucha gente, siguen llamando Padre a quien no es, siguen llamando a Padre a quien no lo es. En cuanto el Señor Jesucristo dice en su palabra que solo un Dios hay, un mediador, un sacerdote, porque Él sabía, amados hermanos, en la palabra de Dios, en el libro Apocalipsis y en el libro del libro de San Mateo, todo lo que es en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que Jesucristo habla de que los sacerdotes, los alguaciles y los saduceos, los levitas, fueron los que crucificaron a Jesucristo. Y vas a encontrar que Jesucristo levantó a pastores, a siervos, evangelistas, para que llevasen el evangelio de Jesucristo. Lee todo el libro donde habla Jesucristo y te vas a dar cuenta que ahí no vas a encontrar que Jesucristo diga, voy a levantar sacerdotes para que sigan predicando mi palabra. No. Aleluya, no. Ahí no habla de sacerdotes. Habla de sacerdotes, pero donde dice que por ellos fue crucificado Él. Y que por ellos seguiremos siendo perseguidos. Porque ellos no quieren que se hable la verdad. Dice la palabra del Señor acá, diciendo, no os mandamos escritamente que no enseñéis en ese nombre. Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios? Oiga. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron a ellos que era necesario predicar el evangelio para que se arrepintieran de sus malos proceder, de sus mentiras. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Aleluya. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué? Porque la gente obedecía al sacerdote, pero los apóstoles obedecían al Santo de Israel. Por eso Pedro les decía, es necesario obedecer a Dios y no al hombre. ¿A quién pues tú teméis? ¿Al hombre o a Dios? Por eso mi corazón dice ahora, no le temo a la muerte, no le temo al que mata a este cuerpo, le temo más bien al que puede matar mi alma, que es Jesucristo, y mandarlo para el lugar de tormento. A Él temo yo. Por eso decía Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis.
Hermano, hermana, compartamos la palabra del Señor. Ojalá esta palabra llegue a este varón llamado Luis Toro. Ojalá esta palabra le llegue a este al cual muchos le dicen padre, al cual muchos le llaman padre, al cual mucha gente lo sigue. Porque le amados hermanos, escuche bien lo que dice y atesora la palabra de Dios y compartan, no tengan miedo. No tengan miedo, mira lo que dice. Mira lo que dijo acá Dios. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Y lo siguen haciendo. Ahora, dime tú, ¿quiénes son esas sectas? ¿Somos nosotros los cristianos o son los católicos? Yo no voy a callar. No voy a callar porque basta ya de tanta mentira, basta ya de ocultar la verdad. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Quiénes lo colgaron en una cruz? ¿Y quiénes lo siguen haciendo hasta el día de hoy? Porque si tú te das cuenta, allá van por las calles cargando un crucifijo con Jesucristo, dicen ellos, en la cruz todavía. O sea que para ellos Cristo no ha bajado de la cruz. Para ellos Cristo no ha resucitado. Para ellos Cristo todavía está muerto. ¡Qué locura! Ellos sí realmente están en la locura. Ellos sí realmente están locos. Y dice la palabra del Señor, escucha, en Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestro Padre, el Dios de nuestro Padre, que solo es Él, nuestro Padre, levantó a Jesús, aún ni Jesucristo lo llamaron Padre. A Él no lo llamaron Padre los apóstoles, sino que a nuestro Dios. Jesucristo dijo, yo soy el mediador de entre los hombres, que hago llegar tus peticiones al Padre que está en los cielos, para que tu oración sea escuchada. Un sacerdote, un padre, un mediador tenemos de entre los hombres, y su nombre Jesucristo. Ahora, dice acá, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se da cuenta? Dios dio a Jesucristo para que tú te arrepientas, para que tú, aleluya, tengas el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, la cual ellos no lo hacen. El sacerdote solo dice, congregaos, 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 pero no dicen arrepiéntanse. No dice arrepiéntanse de sus malos caminos. No dice arrepiéntanse de sus pecados. El que pecó, venga, confiésense conmigo y yo lo voy a perdonar. No es así. Y este Dios se ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, un pueblo que ha sido rebelde, un pueblo que no ha querido arrepentirse. Pero Dios tendrá misericordia de él, pero no de los que aún siguen en la desobediencia. El Señor dice que serán salvados solamente los del pueblo de Israel, porque ahí nació el Salvador, ahí nació Jesucristo. Pero de ahí todos los demás tendrán que arrepentirse, tendrán, amados hermanos,
que pedir perdón a Dios, convertirse de sus malos caminos. Dice la palabra del Señor acá. Entonces somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.